Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida a una programación más de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer. Todos los martes de 18:30 a 19:30 estamos con ustedes dándoles información y herramientas para el cuidado de las personas mayores en casa. El día de hoy, después de nuestra entrevista, cuyos invitados les presento en un momento, vamos a tener en la sección de Muévete ejercicios de musculatura facial, en la sección de Alzheimer y la familia. Vamos a hablar sobre la apatía y motivación en las personas con Alzheimer. Y en la sección de la música y ellos tendríamos hoy una participación muy especial con violín y la canción 100 años. Vamos a dar inicio entonces el día de hoy a nuestro programa. Antes, pues quiero mencionarles e invitarlos a que visiten nuestra página www.cmalzheimer.org.mx. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Siempre nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. Vamos a la entrevista y me da muchísimo gusto en esta tarde darle la bienvenida a Alan y Judith. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Judith? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Y Alan? Bien, también, muchas gracias. Alan y Judith los invitamos hoy porque nos van a platicar un poquito de su experiencia ante lo que ha sido estar con Centro Mexicano Alzheimer. Judith, bueno, voy a empezar primero con Alan. Alan, ¿nos presentas a Judith? Y después presenta a Alan. No, está bien. Mi abuela, y pues ella acaba de cumplir 75 años. Tiene poquito que cumplió 75 años. Y pues yo la mayoría casi toda mi infancia la pasé con ella. Entonces, yo soy su nieto y pues fui quien la acercó al Centro Mexicano de Alzheimer. Muy bien. Judith, ¿nos quiere presentar a Alan? ¿Quién es Alan? Pues Alan es mi nieto mayor. ¿Cuántos nietos tiene usted, Judith? Tengo 4 nietos, 3 hombres y una mujercita. Y entonces Alan es el mayor. Alan es el mayor de todos. Muy bien. Y muchas gracias y bienvenidos los dos, tanto Judith como Alan. Y gracias. Al rato también a Sofía, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a tener hoy una participación muy importante de la familia, lo cual nos llena de alegría. Alan, ¿qué pasó? ¿Cómo viste a tu abuelita hace como un tiempo atrás? Pues yo creo que lo que pasó fue que en la casa habíamos normalizado como la vejez, entonces más bien no habíamos notado qué estaba pasando, porque como que muchas cosas lo decíamos, pues es que ya es la edad, ¿no? Y yo vi su participación en el podcast de Nicho Peñavera, y entonces como que empecé a unir varios puntos de las cosas que dijeron, y entonces dije, quizás no sea nomás la vejez, ¿no? Quizás haya ahí algo más. Y pues yo lo platiqué con mi abuela, le dije, oye, yo vi este programa y vi estas cosas, y pues no sé si te gustaría intentarlo, participar, ver qué pasa, ¿no? Muy bien. Judith, ¿usted qué sintió?
al inicio, ¿qué pasó? Pues al inicio, ahora sí que no me sentía yo mal, o sea, yo me sentía dentro de lo que cabe, creo que bien. A lo mejor sí hubo en mí un retroceso o un problema. Cuando empezó la pandemia, yo tenía mi papelería y eso me ayudaba mucho a estar activa física y mentalmente. Pero con la pandemia, pues se vino. ¿Cuánto tiempo tuvo su papelería, Judith? Pues a lo mejor que cerca de 10 años, Sí, como 10 años por ahí. ¿Y usted la llevaba? Sí, sí, yo la atendía y estaba al frente de la papelería. Ujú. Y supongo que le gustaba porque tenía pues mucha interacción, mucha gente que venía, o que le gustaba más. Pues sí, me tenían muy ocupada. Hubo ocasiones como la casa de ustedes está casi enfrente de una escuela primaria. Entonces, por ejemplo, cuando les pedían copias, no, pues eran filas que se me hacía de personas que querían copias y pues por un lado era muy bonito y por otro lado cansado. Claro, claro, seguramente, si usted estaba sola allí. Oiga, Sí. ¿y usted en algún momento empezó a sentir que algo andaba mal? Pues no, yo no me sentí mal. O sea, a lo mejor fue Mauricio Alan el que se dio cuenta, pero les digo, yo pienso que fue a raíz de la pandemia que ya tuve que cerrar y que pues no tenía yo. Ahora sí que inclusive me vine a vivir con mi hija porque estaba yo allá, puede decirse que sola. Claro. Entonces vamos a preguntarle a Alan. Alan, ¿qué fue lo que tú viste distinto en tu abuelita? Mm, Yo empecé a ver primero como cambios de personalidad, como, como que la veía más tranquila, pero tranquilo como callada. Como que antes hablaba más o platicaba más y sí lo empecé a ver como desde lo de la pandemia, que estaba más callada o más tranquila. Y también que como que eventos más recientes le costaba mucho trabajo recordarlo, ¿no? Ya era más frecuente que no encontraba las llaves, que no sabía si las había guardado o no las había guardado, que por ejemplo la credencial, ¿no? Creo que muchas de las cosas que empezaron a detonarse fueron por estos olvidos que parecían como pequeños, pero que yo empecé a notar que había como cierta dinámica familiar que, pues mi mamá decía, mi mamá está bien, entonces pues muchas cosas las hacía mi abuela y de repente era como, pero ¿dónde está la credencial del INAPAM? No, pues no sé. Yo la había puesto aquí y no está, y ya revisé la bolsa y no está. Y entonces como que ese tipo de cosas las empecé a notar y también empecé a notar como que había ciertas memorias que nos contaba más. O sea, que llegaba y nos platicaba y nos la contaba una vez y nos la volvía a contar otra vez, así, ¿no? Y entonces son cosas que yo tenía como que así es ser viejito, ¿no? O sea, como que eso es normal. Pero cuando vi el programa, pues como que hablaron al respecto y entonces dije, quizás no sea tan normal, ¿no? Quizás haya gente que no está de esa manera y por eso fue que empezamos a platicar al respecto. Ok, sí, no es normal, no es normal que cuando seamos grandes que se nos olviden las cosas, ¿verdad, Judith? No es Pues normal, ¿no? Entonces hay que hacer algo, hay que ejercer esta memoria como las demás funciones que tenemos en el cuerpo, en los músculos y demás, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue que nos encontraste, Alan, a raíz del programa? Entonces nos buscaste, supongo que por internet.
Y Sí, los busqué por internet después del programa, porque de manera curiosa, el otro invitado, que su mamá tuvo Alzheimer, a mi abuela le gustaba mucho como actriz y en alguna ocasión nos la encontramos en un restaurante y le firmó un autógrafo y todo. Entonces, pues a mí como que me hizo mucho clic todo lo que estaban diciendo. Los busqué por internet y mandé mensaje por WhatsApp y entonces ya empecé ahí comunicación para ver qué se tenía que hacer, cómo ingresar y así. Y antes de como empezar el proceso, primero lo platiqué con mi mamá y pues ya después lo platiqué con mi abuela, ¿no? Quedamos mi mamá y yo que yo me iba a encargar como de esta parte de la administración como más de contacto con ustedes y así. Entonces, pues yo es lo que empecé a hacer, ya platicar con mi abuela, nos sentamos a hablar del centro y que también, bueno, a mí me gustó que noté como que no están limitados a gente con diagnóstico médico. Entonces, pues eso yo lo sentí como una manera más amigable de tener como un acompañamiento, porque yo le dije, no, o sea, realmente no importa si tienes o no un diagnóstico, pues esto te va a hacer bien, ¿no? Porque vas a tener convivencia, vas a platicar con la gente y así. exacto, exacto. Ese también fue algo de las cosas que hicimos con la pandemia, fíjense, porque ahí hicimos dos cosas. Una de estar en línea, obviamente, y ya llevamos 3 años, hemos estado cumpliendo 3 años de trabajar en línea, ¿ustedes creen? Hemos hecho más de 8,000 sesiones en internet y pues hemos estado comprobando, uno, de que las personas mayores sí podemos utilizar la tecnología, ¿verdad? Porque siempre dicen que no podemos. Y Judith, ¿verdad que sí podemos? Sí. La otra, pues vencer las distancias, ¿no? Porque un centro de día, por céntrico que fuese, nada más puede dar un limitado acceso a servicios a la población, ¿no? Pero a través de esta línea podemos llegar a Durango, a Hidalgo, al Estado de México y hasta a otros países, ¿no? Entonces, eso también era muy importante. Y la tercera, bueno, son 4 o 5 cosas que hicimos. Otra cosa que hicimos fue trabajar tanto en la mañana como en la tarde. Hicimos estos 2 turnos. El turno matutino de 9 a 1 y el vespertino de 3 a 7. Empezamos así porque al inicio, ¿se acuerda de que cuando recién todo el mundo estábamos en casa, todos estábamos en casa? Entonces, los niños se tenían que conectar en la mañana a tener sus clases de escuela, ¿no? Pues muchas veces no había suficientes equipos y pues no podían estar los abuelos al mismo tiempo. Pero en la tarde, pues ya incluso fue allí como esta convivencia tan bonita entre ustedes dos y usted, Judith, con sus nietos, porque pues los nietos ya en la tarde conectaban a los abuelos. Y no solamente los conectaban, sino también hacían los ejercicios con ellos, ¿no? Entonces hubo como una bonita convivencia. Y otra cosa que hicimos fue lo que tú mencionas, Alan, abrir a todas las personas mayores, ¿no? Porque quienes ya tienen un diagnóstico, para ellos es terapia y hace que sea más lento el progreso. Y para quienes no tienen el diagnóstico es prevención, ¿no? Porque muchos en la edad avanzada podríamos tener lo que se llama un deterioro cognitivo leve. Podríamos tener estos leves cosas en lenguaje, en cálculo, en memoria, en concentración, en atención. Pero si no hacemos nada, si no mantenemos activos, si no estimulamos nuestras funciones, este deterioro cognitivo leve puede ir desarrollándose hacia una demencia, ¿no? Entonces, ahorita llevamos no solamente a usted, Judith, sino a más personas también en la mañana que ya llevan años con nosotros a modo de prevención, ¿no? Que pueden estar y a modo de estar activos. Porque, ¿qué pasa? Si no tenemos actividad, usted tenía su papelería, ¿no? Sí.
muy activa y muy participativa y muy ocupada, pero de repente viene la pandemia y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces estamos todo el día en la casa a ver qué hacemos, volteamos los trastes de la derecha a la izquierda o quién sabe qué, pero no tenemos una tarea, ¿no? Pero ahorita a lo mejor con las terapias y con las clases, algunos dicen que van a la escuela y están esperando que den las 9 o las 3 de la mañana porque ya está dentro de la rutina tener actividades, ¿no? Entonces ahorita que nos platique Judith cómo le ha ido con nosotros y con sus compañeros en las clases en la tarde. Pues bien, yo me siento a gusto. El grupo es bonito. Inclusive platicábamos el viernes de que sería bonito que nos pudiéramos conocer físicamente. Y pues creo que se ha formado un grupo muy bonito. Sí, yo también creo eso. ¿Por dónde viven ustedes? Pues ahorita estoy acá en San Juan del Río con mi hija. Allí va a ser un poquito más complicado de conocernos. Sí, justamente. Pero pues ahora sí que creo que mi hija la semana que entra tiene planeado ir a la Ciudad de México, entonces podría ser momento a lo mejor para que pudiera haber alguna reunión y que nos conociéramos físicamente, ¿no? Sí, igual de cierta manera, si se llega a organizar, pues mi mamá también tiene la disposición de llevarla a la reunión, ¿no? Ok, pues estamos trabajando en esto porque, pues, como les decía, justamente por la distancia, porque pues difícilmente pueden venir de Durango, de Veracruz, Claro. De Querétaro, a lo mejor un poquito más fácil, el Estado de México a lo mejor un poquito más fácil. Pero no todos los días, entonces estamos viendo de volver a tener un espacio físico. Ahorita no lo tenemos porque trabajamos en línea todo, pero ya estamos viendo si esto, pues en un futuro no tan lejano, podríamos volver a tener un espacio, un centro, donde estaríamos trabajando presencialmente en la mañana y virtualmente en la tarde, porque tampoco vamos a dejar acompañarles a ustedes a una distancia mayor, sino pues hacer todo lo posible para que esta buena experiencia que hemos tenido tenga pues sus frutos y siga dándose, ¿no? Entonces vamos a pensar, a lo mejor para el mes de mayo podemos pensar en algún evento. El año pasado hicimos varios eventos presenciales, porque lanzamos la campaña El Mariachi del Recuerdo y la Mariachi Terapia. ¿A usted mariachi, Judith? Sí, he oído de mariachi, ¿cómo no? ¿Le gusta? Pues sí me gustan más los tríos, por ejemplo, pero me gusta también el mariachi. Muy bien. Pues vamos a pensar si podemos hacer algo y claro que sí, sería. Y ha sido, fíjense que ha sido muy lindo. Hemos tenido también un evento el año pasado de una exposición de otra señora. Ella es doctora, que ha estado con nosotros también en línea, pero que después pues empezó a pintar. Entonces ella hizo una exposición de arte y pues hicimos un evento público con otra doctora y hablamos de esta experiencia y llegaron varias personas que estaban con nosotros. Entonces, después de 2 años de pandemia, de vernos y de darnos este abrazo, ha sido pues una experiencia muy bonita, ¿no? Me imagino. Pensar que próximamente nos vamos a conocer físicamente y no solamente a través de la pantalla, lo cual nos daría mucho gusto. De los temas que vemos en las tardes, Judith, ¿cuál es el que más le gusta? Pues me gustan todos. Ahora sí que, digamos, por ejemplo, los días de clases de canto, a mí siempre me ha gustado. Bueno, toda mi familia fue muy musical, dijéramos.
Había en la casa de mis padres había piano, había guitarras, había violín, había maracas, varios instrumentos. Entonces, pues nos juntábamos y era estar tocando y cantando los que tocaban, ¿verdad? Yo no. Yo allí nada más hacía yo que cantaba. Pero sí, nos gustaba mucho todo eso. Entonces la musicoterapia le gusta. Sí, Que sí, me gusta mucho. le va a dar gusto también a nuestra maestra Maru Pimentel escucharlo, porque pues ella nos ayuda en empatía estas clases y actividades musicales. ¿Las matemáticas también le gustan? Pues sí, algo todavía, creo que todavía puedo con eso. Muy bien. Hay que seguir. Fíjense que una de las cosas que nos dice la Organización Mundial de la Salud que hay que hacer para reducir el riesgo de tener algún tipo de demencia, el Alzheimer es la forma más frecuente, pero hay otras. Hay una demencia vascular, frontotemporal y hay muchas otras formas, menos la mal llamada demencia senil. Esta sí no existe. Pero las demás formas sí existen. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, es que debemos desafiar todos los días a nuestro cerebro, ¿no? Sí. Es lo que hacemos, hacer todos los días algo nuevo, ¿no? Ya sean ejercicios de lenguaje, de escritura, de lectura, de cuentos, de muchas cosas que podemos hacer. Y ese es lo que nos mantiene activo y lo que nos ejerce nuestro músculo del cerebro, ¿no? Sí, me gusta también los crucigramas o palabragramas, esas me gusta y precisamente Mauricio me ha hecho favor de hacerme de libritos de esos y entonces ahí me pongo. Vamos a preguntarle entonces a Alan y Mauricio, ¿tú cómo has visto a tu abuela desde que está con nosotros? Ay, yo lo que más he visto es un impacto en su felicidad. Está muy contenta. Le echa muchas ganas a sus clases. Como decía usted hace rato, ya espera que sea la hora para que sea la clase. Tiene ahí sus colores, sus lápices, todo listo para trabajar. Y la he visto muy involucrada en entregar las cosas, en terminar los ejercicios. Como decía ella, hace poco tiempo le compré unos cuadernillos de crucigramas y de sopas de letras, entonces ella también ya está fuera de la clase muy contenta ahí resolviendo sus cuadernillos. Y yo he visto eso, que la veo más activa, más tranquila, más contenta. No la veo tan, como que yo la veía ansiosa, como que se movía para acá y para allá, pero no hacía como que no la notaba tranquila, como intranquila, y ya no la veo intranquila, ya la veo como, mira, sí, ya mero va a ser mi clase, ahorita lo voy a hacer, entonces sí la he notado mucho mejor. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Alan, platícanos, porque tú también has estado conectándote en la tarde, porque paralelamente a lo que hacemos con las personas mayores en la estimulación de las terapias sin fármacos, pues trabajamos con los familiares y con los cuidadores. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta parte del área de psicología? Pues yo tengo como un mes entrando diario, un poco más, como 2 meses entrando diario a las sesiones de los familiares. Y es algo que yo agradezco mucho y destaco mucho del centro porque, pues, de cierta manera no se quedan solamente con los pacientes, sino van un paso más allá. Y me he sentido muy acompañado porque, pues, tenemos un poco de todo, ¿no? Como preguntas directamente sobre el Alzheimer o ya cuestiones como de informarnos más sobre cosas geriátricas, pero también a veces tenemos sesiones de activación mental, como más para tranquilizarnos o así.
y hay aparte sesiones de terapia de grupo. Entonces yo he sentido que, pues que la verdad es un acompañamiento muy amplio el que da el centro, y he agradecido mucho este acompañamiento hacia mí y a mi esposa y mi hija, que también a veces entran a las sesiones, porque me ha permitido como tener una visión más clara de cómo compartirles lo que está pasando tanto a mi abuela como a mi hermana y a mi mamá, que ellas son las que directamente viven con ella, ¿no? Ir platicando sobre qué nos han platicado de la enfermedad, sobre cuestiones de nutrición o de, pues esta misma cuestión de los cuadernillos, ¿no? De que tenga algo que hacer también fuera de las sesiones, se me ha hecho muy importante, y también que pues es un espacio de diálogo abierto, y que tanto los chicos que están acompañando las sesiones como la licenciada y los otros familiares, pues han hecho muy ameno el compartir pláticas e información que tenemos todos. Esto sí, y sí, ahora te sientes como con más información que antes. Sí, con más información, y también con menos miedo, o sea, porque se me ha hecho también muy importante que una de las personas, de los familiares que está en las sesiones, ya lleva mucho tiempo en el centro, ya llevan creo que 5 años. Entonces, pues de cierta manera su visión es de un cuidador que ya lleva mucho más tiempo en la situación, y nosotros apenas estamos empezando, ¿no? Entonces, pues muchas cuestiones ella ya las pasó y nos las comparte, y las podemos ir platicando, y ya no es tan agobiante el qué va a pasar, ¿no? Exacto, esto de saber y de tener esta posibilidad de la red de apoyo, de la red social, de poder intercambiar quienes ya llevan un poquito más adelante este proceso hacia quienes apenas empiezan, ¿no? Entonces, esto para nosotros también es muy importante, tener lo que decimos, lo que es el cuidador experimentado versus el que inicia, para que pues tampoco se sienta abandonado y solo, pues, ¿no? Sí, yo la verdad estoy muy contento con el centro en todo pues lo que hacen tanto por mi abuela como por mí y por nosotros, porque como lo dije en algún momento en alguna de las sesiones de grupo de terapia, pues yo dije, creo que yo también necesito terapia, y aquí dice que es terapia de grupo, y entonces por eso empecé a entrar a las sesiones, ¿no? Porque también al principio a mí me daba como miedo a entrar, porque decía, es que yo no vivo con mi abuela, ¿no? La que vive directamente es mi mamá, y pues siento como que voy a irrumpir en un grupo de familiares que están teniendo otras cuestiones, ¿no? Pero ahora que ya llevo un tiempo ahí, siento que también el hecho de que yo no estoy directamente viviendo con mi abuela, también ha aportado una visión distinta, y que eso pues me he sentido también como formando parte del grupo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Y me da mucho gusto lo que ustedes nos han estado compartiendo esta tarde en la entrevista. Les agradezco mucho su participación y su apertura, porque justamente es uno de los objetivos que queremos, ¿no? Quitarle como el estigma, el miedo de que las familias empiecen a hablar, porque pues el diagnóstico y la enfermedad puede ser de muy, muy largo tiempo, ¿no? Entonces no podemos, y esto justamente una de nuestras cuidadoras más experimentadas siempre lo dice, no podemos seguir viviendo en el drama, ¿no? No podemos nada más pensar con tristeza y drama y pesimismo lo que va a pasar, sino justamente tenemos que rescatar esta calidad de vida y esta posibilidad que nos da la terapia de poder estar más tiempo, más funcional y por ende mejor, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, 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 Judith? necesita uno. Muy bien. Nos sirve mucho a todos, yo creo. Si me ayudan con un mensaje final, y ya se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido, ¿verdad?
No, pues yo la verdad les agradezco mucho la misión que están llevando a cabo. Y para la gente que escucha y que tiene dudas sobre si le aplica o no a su familiar o si es algo que ellos podrían aprovechar, creo que si ya están las dudas, pues no pierden nada intentándolo, ¿no? O sea, creo que vale la pena, incluso como decía usted, como prevención, acercarse. Y la verdad yo lo veo como que hasta para hacer amigos del mismo rango de edad está bastante bien, ¿no? Porque pues siento que eso cada vez es más difícil mientras vas creciendo, ¿no? Hacer amigos y hacer nuevas amistades va costando más trabajo y yo lo veo como algo muy importante para ello. ¿Tú quieres decir algo? Pues Un mensaje final, Judith, a sus compañeros y a todos a quienes usted guste saludar y decirles algo. sí, no, pues te digo, sí, me ha dado gusto, creo que hemos compaginado bien el grupo y que nos llevamos bien. Muchísimas gracias, les agradezco la participación, les mando un gran abrazo hasta San Juan del Río, hasta Querétaro y próximamente pues nos vemos aquí en la Ciudad de México, ¿vale? ¿Cómo no? Gracias, Un abrazo de igualmente. vuelta. Gracias, bonita tarde, cuídense. Igual, Adiós. gracias. Agradecemos la presencia de Judith y Alan en el espacio de la entrevista de hoy. Y hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a Gabriela Aragón. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Regina, ¿y tú? Muchas gracias por la bienvenida. Al contrario, hoy nos vas a dar unos ejercicios de musculatura facial. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, buenas tardes a todas y todos nuestros escuchas y a las personas que ven la transmisión por Facebook. El día de hoy en la sección Muévete vamos a estar trabajando, como ya lo dijo Regina, los músculos de la cara. Muchas veces olvidamos ejercitar estos músculos, pero hacerlo es de vital importancia porque gracias a ellos podemos realizar todas las expresiones faciales de las emociones, las cuales nos ayudan a comunicarnos con los demás. ¿Sabían que tenemos 43 músculos en la cara? Pues hoy vamos a tratar de ejercitar los más posibles. Vamos a empezar nuestros ejercicios de arriba hacia abajo. Recuerden que nuestra postura es muy importante. Siéntense cómodamente en una silla con su espalda a unos centímetros despegada del respaldo. La cabeza mirando hacia adelante, los hombros relajados y hacia atrás, los pies van completamente en el piso, permitiendo que nuestras piernas formen ángulos de 90 grados en cadera, rodillas y tobillos. Si gustan, pueden colocar un espejo delante de ustedes para ver los movimientos que vamos a realizar. Yo me voy a quitar tantito mis lentes y lo primero que vamos a hacer es activar y reconocer las partes de nuestra cara. Con las yemas de nuestros dedos, excepto el pulgar, vamos a dar ligeros golpecitos en nuestra frente, por toda nuestra frente. Muy bien. Eso es. Son golpecitos ligeros, lo más rápido posible, pero no debe doler. Siempre, siempre a tolerancia. Ahora vamos a ir bajando poco a poco, sin pasar por los ojos, hacia nuestros pómulos. Y seguimos ahí activando. Podemos pasar por la nariz con mucho cuidado, con cariño, los pómulos y ahora sí hacia nuestro mentón. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo, pero muchísimo más rápido. Es decir, vamos a ir de la frente al mentón dando golpecitos en 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero del mentón hacia la frente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2 y 3. Muy bien, pueden ahí
Masajear un poco la cara como si se la estuvieran lavando. Pasar las manos por la cara. Es muy importante que nos lavemos las manitas antes de realizar estos ejercicios. Perfecto. Muy bien. Ahora que ya despertamos un poquito a los músculos de nuestra cara, vamos a empezar a moverlos. Lo primero que vamos a hacer es abrir y cerrar los ojos sin apretarlos. Lo vamos a realizar 10 veces. Abro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora, este ejercicio es muy similar. Vamos a abrir y cerrar los ojos, pero en esta ocasión vamos a apretar con todas nuestras fuerzas por 3 segundos, a relajar mientras los mantenemos cerrados y abrir poco a poco en 3 segundos. Lo vamos a realizar 10 veces. Voy a estar contando los 3 segundos, ¿vale? Aprieta, aprieta. 1, 2, 3. Relaja tus ojos. 1, 2, 3. Y ábrelos lentamente. 2, 3. Aprieta ojos. 2, 3. Relaja. 2, 3. Y abre. 2, 3. Vamos a volverlo a hacer 7 veces más. Y 1, 2, 3. Relajo. 2, 3. Y abro. 2, 3. Aprieto. 2, 3. Relajo. 2, 3. Y abro. 2, 3. Una vez más. 2, 3. Relajo. 2, 3. Abro. 2, 3. Cierro y aprieto. 2, 3. Relajo. 2, 3. Abro. 2, 3. Cierro. 2, 3. Relajo. 2, 3. Y abro. 2, 3. Perfecto. Ahora vamos a mirar hacia el frente. Un punto fijo. Y lo que vamos a hacer es a subir las cejas arrugando la frente. Arrugar la frente lo más que podamos, ¿vale? Vamos a hacerlo 10 veces. Arrugo la frente, relajo. Subo cejas, relajo. 3, relajo. 4, relajo. 5, relajo. 6, relajo. 7, relajo. 8, relajo. 9, relajo. Y 10. Perfecto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con ojos cerrados. Es un poquito más complicado, así que si no sale a la primera, no se frustren. Con ojos cerrados, me quito los lentes para que nuestros amigos y amigas de Facebook lo puedan observar. Y subo las cejas con ojos cerrados y relajo 1. Subo y relajo 2. Subo y relajo 3. Subo, relajo 4. Subo, relajo 5. Subo, relajo 6. Una vez más, relajo 7. 8. 9. Y listo, ya lo terminamos. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la nariz. Vamos a arrugar nuestra nariz 6 veces. Y arrugo, descanso. Arrugo, descanso. Arrugo, descanso. Arrugo, descanso. Y arrugo, descanso. Por último, vamos a trabajar la boca. Vamos a llevar nuestros labios hacia adelante como si quisiéramos dar un beso por 6 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo. La 7 fue el pilón. Muy bien. Ahora vamos a separar nuestras comisuras. Como si quisiéramos sonreír.
muy fuerte, muy fuerte, porque hemos trabajado muchísimo. Entonces, es importante que ustedes recuerden siempre su carita porque es muy importante para nuestra comunicación. Entonces, el día de hoy el equipo de terapia física les dejó esta rutina que pueden realizar cuando ustedes quieran en casita con toda la familia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, nos movemos el próximo martes. Muchas gracias, Gaby. Muy buena tarde. Te mando un abrazo. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a la licenciada Ana Lilia Cipriano Nájera. Muy buenas tardes, Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Regina, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de compartir una sesión más para las personas que nos están escuchando. Pues hoy nos vas a hablar y nos traes un tema también muy interesante, apatía y motivación en las personas con Alzheimer. Adelante, por favor. Muchas gracias. Así es, vamos a hablar el día de hoy de la apatía, que bueno, a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando no lo saben, pero déjenme les digo que la apatía es un síntoma conductual muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer. A lo mejor no lo hemos podido detectar como tal en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros pacientes, pero la realidad es que está muy presente en ellos. Y bueno, podemos decir incluso que hablando de estadísticas, cerca del 65% de los casos de las personas que presentan síntomas conductuales se refiere específicamente a la apatía. Con esto lleva también o conlleva la progresión más rápida de deterioro cognitivo y funcional. ¿Qué significa esto? Significa que aunque no nos hayamos puesto atención a nuestros pacientes y pensemos que es normal que haya un declive en su emoción y de repente pensemos que es normal que se encuentre aislado, sí debemos tener como esta visión de estar observando a nuestros pacientes, porque hay algunas alteraciones que se pueden presentar, como la irritabilidad o como por ejemplo el comportamiento agresivo. Es verdad, se puede presentar esto, pero es muy frecuente que también se presente la apatía, aunque no la detectemos. Su manifestación es muy persistente, ya que se relaciona mucho con un alto impacto negativo en el estado de ánimo. Y por supuesto, esto trae como consecuencia pues un bienestar y calidad de vida no tan favorable para el cuidador, porque muchas veces se pregunta qué es lo que tiene el paciente y a lo mejor se preocupa por él, pero realmente no sabe lo que está pasando. Entonces, pues vamos a hablar el día de hoy de la apatía y de algunas formas que nos pueden ayudar muchísimo a motivar a nuestros pacientes. Entonces, adentrándonos al concepto como tal de qué es la apatía, bueno, podemos definirla como una pérdida o disminución de la motivación en al menos 2 de 3 aspectos. Entonces, podemos encontrar que tienen conductas dirigidas a objetivos, que es una de las cosas que ya no realizan, la actividad cognitiva, que también se ve disminuida, o la expresión emocional. Si en alguno de estos, si al menos en 2 de estos aspectos que vamos a mencionar, hay una disminución de motivación, significa que hay apatía en nuestros pacientes. Y por supuesto, trae como consecuencia una alteración muy importante, muy significativa en la vida cotidiana. Cuando llega la enfermedad, nosotros nos damos cuenta que hay una alteración en muchas áreas, hay alteraciones en muchas áreas, pero de pronto cuando vemos que ya no hace esas actividades cotidianas que normalmente hacía para su funcionalidad, pues entonces estamos hablando de que seguramente se está presentando la apatía. Por eso desde casita les vamos a pedir que estén muy al pendiente, que estén muy observadores de cómo se comporta su paciente para saber si estará en este tema de apatía o no. Y bueno, en el caso de las personas con Alzheimer y por supuesto también con otro tipo de demencia, pueden presentar cualquiera de estas 3 formas de apatía. Entonces empezamos con la primera. El primer tipo de apatía es la conductual o de autoactivación. ¿Qué significa esto? Significa que hay una disminución de la actividad de manera espontánea, es decir, que de pronto vemos que ya no hace esas cosas que normalmente hacía. Cuando está la enfermedad, poco a poco van apareciendo los síntomas. Sin embargo, de pronto, un día está haciendo todavía actividades y al otro día ya no hace absolutamente nada, se reserva, está en su cuarto, está en su espacio, está en la cama, está en la silla y no mantiene alguna interacción, hasta el punto de que incluso hay personas que no llegan a caminar.
que ya no hacen ninguna actividad ni se mueven siquiera en el lugar en donde estén sentados. Esto habla de una apatía pues muy permanente, donde la persona no está motivada y de hecho incluso una de nuestras motivaciones que es fisiológica, que es ir a comer, incluso ni para eso tienen esa motivación, no lo expresan como tal. Y entonces se desatiende toda esta realización de actividades para las que todavía pues físicamente y cognitivamente la persona con demencia o con Alzheimer puede todavía ser capaz, aún así ya no lo hace. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de apatía conductual o de autoactivación? Bueno, pues normalmente con un estímulo externo, con una motivación externa, la persona suele responder a la incitación a hacer cosas concretas. Es decir, ya entonces la persona por sí misma, que no se movía, donde estaba sentada, por ejemplo, como les decía en el caso, pues ahora con una persona que vaya, le extienda la mano, lo invite a caminar, le toque un poquito la espalda, lo aliente, se levanta y sin problema empieza a caminar, es decir, se le sugiere o se le insiste en ir a dar un paseo, ir a ver sus plantitas, ir a darle de comer a los pajaritos, y la persona lo hace. Entonces hablamos de este tipo de apatía conductual o de autoactivación, donde a través de un estímulo podemos hacer que la persona se reactive. El otro tipo de apatía la conocemos como apatía cognitiva. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues básicamente nos refleja la falta de iniciativa para la realización de actividades cognitivas. Anteriormente la persona hacía, pero que pues de alguna manera ya no realiza y que incluso tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión de lenguaje, ¿no? Hay personas que a pesar de la enfermedad todavía tienen conservado el lenguaje. Sin embargo, cuando hay apatía, cuando se presenta la apatía de manera cognitiva en esta manifestación, en esta forma que les estoy comentando, la persona ya no quiere hacer nada que tenga que ver con un esfuerzo mental. Incluso ya a veces ni siquiera quieren hablar y todavía pueden hacerlo, lo aclaro. Los pacientes que todavía pueden tener esta posibilidad de establecer una comunicación, a lo mejor ya no tan coherente, ya no tan congruente, pero todavía pueden tener acceso a información a través del lenguaje expresivo, pues bueno, ya no lo hacen, ¿no? Porque aún cuando tengan este lenguaje, pues todavía suficientemente preservado, ya no está tan presente en ellos y ya no quieren mostrar interés. Esto es importante, que no muestran ningún interés o curiosidad por las actividades que realizan con otras personas. Entonces, este segundo punto se refiere, a la apatía cognitiva y hay que estar muy alertas porque aquí es muy importante la participación de los cuidadores para estimular de alguna manera a los pacientes a realizar estas actividades cognitivas y en un momento les voy a dar algunos tips que nos pueden ser de mucha utilidad. Y vamos con el tercer punto respecto al tipo de apatía. Entonces tenemos una tercer tipo de apatía que es la apatía emocional afectiva. Es la que pues de alguna manera preocupa a muchos cuidadores porque básicamente es una gran disminución o ausencia de expresión de emociones. Y aquí algo que vamos a notar mucho es que aparentan esta indiferencia y falta de empatía por el otro. Es más, las personas a veces ni siquiera voltean a ver quién está alrededor de su círculo social. Es decir, no muestran ningún interés absoluto por lo que haya a su alrededor. Pareciera de pronto que la persona no se preocupa, que no le afecta nada ni nadie, bueno, no le afecta si pasa a alguien y no le afecta nada de lo que sucede a su alrededor. No muestra incluso ni alegría ni tristeza por cualquier acontecimiento. Y también debo aclararles que cuando hablamos de la apatía emocional afectiva, en este tercer tipo de apatía, bueno, pues no hay que confundirlo con la depresión, aunque comparten algunos síntomas, por ejemplo, pues hay retraimiento, hay baja de actividad espontánea, aún así no son lo mismo y normalmente no tienden a aparecer juntas. Es decir, que o aparece la apatía o aparece la depresión. En muchos casos, por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer y que muestran apatía no tienen como tal declarado o diagnosticado depresión, simplemente no muestran iniciativa o interés por actividades del entorno. Así, o sea, cuando hablamos de poder identificar
como tal apatía en el Alzheimer, en alguna persona con demencia, es no muestra actividad o iniciativa por su entorno. En el caso de la depresión, bueno, pues ya estamos hablando de que es una sintomatología específica que tiene otras características que sí hay, pues está asociada a una serie de síntomas depresivos, como la tristeza, la culpa, la desesperanza, y la apatía es otra cosa, simplemente la falta de interés o de iniciativa, ¿sí? Entonces, pues habiendo dicho estos tres tipos de apatía, ¿cómo podemos nosotros verlo manifestado en nuestros pacientes con Alzheimer y poder identificarlo? Ya les decía yo que un alto porcentaje de las personas lo presentan, pero los cuidadores no lo sabemos. Entonces, hay que evaluar pues este suceso. Primero, si tenemos duda, pues a lo mejor consultarlo con un especialista, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, incluso un neurólogo en nuestras consultas con el pediatra, también poderlo evaluar, saber si nuestro paciente está pasando por un proceso de depresión o por esta situación de la apatía. Y sobre todo, porque es muy importante saber qué hacer y no dejar al paciente en el abandono, porque muchas veces se confunde y se dice, bueno, mi paciente ya no hace actividades por la enfermedad, o sea, ya tiene alteraciones de comportamiento, alteraciones emocionales, alteraciones de lenguaje, alteraciones sexuales, alteraciones de la alimentación, todas las alteraciones, y entonces ya va a estar pues muy callado, muy reservado y ya no va a hacer ni ruido, ¿no? Como muchas veces dicen. Y está aislado, y entonces lo dejan en el abandono, y entonces no lo estimulan, y entonces el paciente ya deja de hacer actividades. Por eso es muy importante identificarlo, y aun cuando es un síntoma persistente, por supuesto, de la enfermedad, pues también hay que ver que se va a manifestar mucho cuando vemos que ya hay una alteración, como les decía hace un ratito, de las actividades de la vida diaria. Y esas son algunas de las formas básicamente que podemos identificar nosotros en una persona que tiene Alzheimer. Por ejemplo, y que está cursando con apatía. Por ejemplo, estar excesivamente calmada y apenas conversamos. O sea, si ya está excesivamente calmada, es como cuando los niños los tenemos en casa, por ejemplo, y es un niño de 3 años y de repente pues estamos echando ojitos, estamos haciendo nuestras actividades, le echamos ojito y de repente ya no lo vemos y de repente ya no lo escuchamos, entonces decimos, algo pasa, y tenemos que ir corriendo a saber qué pasa porque seguramente algo está sucediendo y vemos que sí, que ya pintó las paredes, ¿no? Por ejemplo. Así sucede con nuestros pacientes que tienen Alzheimer y que pueden estar apáticos porque ya están excesivamente calmados, ya no conversan. Otro de los síntomas que pueden manifestar, por ejemplo, es aparentar no ser consciente de su entorno ni de las personas que le rodean, ¿no? Lo que ya les decía hace ratito, tener la mirada perdida, parecer ausente, como si ya estuviera en otra dinámica, en otra realidad. Y, por supuesto, también que le represente como mucho esfuerzo hacer cosas que antes le gustaban o que antes disfrutaba. Ojo, importantísimo este punto. Por ejemplo, hay personas que les gusta, como les daba el ejemplo, de regar plantitas o de salir a ver, salir a caminar, de cuidar sus animales, sus pajaritos o cualquier animal que puedan tener en casa y que sea como parte de su terapia, ¿no? De su distracción, de su actividad, y de pronto ya no lo hacen. Ya no salen, ya no les dan de comer a sus animales, ya no van a cuidar sus plantas o las riegan. Y entonces esos son puntos, ¿cómo le llamamos? Focos de alerta o foquitos rojos que hay que prestar atención, porque ya esta apatía es ya no hacer esas cosas que antes disfrutaba. Y por supuesto, si hablamos del cuidador, pues es importante que también sepa cómo actuar, ya que supone un nivel mayor de sobrecarga, porque pues hay un como empobrecimiento de su calidad de vida, el paciente ya no se mantiene activo e incluso puede acelerarse la enfermedad, es decir, puede progresar más rápido la enfermedad y haber mayor deterioro. Tenemos que buscar cuál es el principal síntoma o cuáles son las principales causas, más bien las principales causas por qué está apareciendo esta conducta apática. Puede ser por el propio deterioro cognitivo, que si lo preguntamos con nuestro especialista o con nuestro médico, nos va a decir que puede ser como parte de las dificultades o los síntomas cognitivos que están presentes en la enfermedad. Nos puede decir eso, ¿no? Pero también puede haber malestar emocional, como el paciente, sobre todo en etapa leve, puede tener miedo
apenas se enteró de la enfermedad y puede estar muy enojado, puede tener tristeza, puede tener frustración, puede tener vergüenza, que va a decir la familia que estoy enfermo de Alzheimer, y esto por supuesto conlleva un malestar emocional y entonces se puede mostrar apático con el mundo que le rodea, ¿no? Con la sociedad en general, con los lugares en donde normalmente gustaba asistir. Puede también ser apático por aburrimiento o aislamiento. Insisto, nosotros como cuidadores tenemos la responsabilidad de involucrar a nuestros pacientes en actividades que sean de su gusto, porque si los aislamos, obviamente no les damos actividades, obviamente se aburren y por supuesto esto puede ser otra de las causas. Algún problema de salud o medicamentos también pueden ser las causas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues proponer a la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer o demencia la realización de actividades que antes le gustaba hacer, que disfrutaba mucho, hay que invitarlo, les decía yo el primer caso donde uno lo incita, lo motiva y logra hacerlo, logra hacer las cosas. Entonces hay que darle un reconocimiento por el hecho de que haga las cosas, hay que felicitarlo, hay que ir evaluando el resultado, a lo mejor poco a poco irlo incorporando a volver a cuidar a sus plantitas o sus animalitos, o hacer las cosas que disfrutaba, caminar, salir a jugar con los niños, no sé, aquellas actividades que le gusten más. Hay que ver también ser flexible, algún día sí estar apático porque no quiere hacer nada y hay que permitirlo, darle su tiempo, pero de pronto sí hay que darle una rutina que le permita hacer actividades a lo largo del día, promover el inicio de todas las actividades posibles que todavía pueda realizar y, por supuesto, no faltar a sus sesiones de estimulación cognitiva. Si todavía no están con nosotros en el centro, por favor, anótense, asistan con nosotros a terapia no farmacológica para que ellos puedan tener actividades a lo largo del día, se estimulen, participen y, por supuesto, esta cuestión de la apatía, pues de alguna manera se vaya disminuyendo o pues vaya quitando o controlando en la medida de lo posible. Regina, el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre. Te mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muy buena tarde. Buena tarde, otro para ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegamos a la sección de la música y ellos, y hoy le damos la bienvenida a Sofía. Sofía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? También. Pues hoy nos vas a tocar la canción 100 años, ¿verdad? Adelante, por favor. Gracias. Gracias por haber este programa de verdad con los acompañados, a los secretarios, a los intendentes, este espacio de nos vemos la próxima semana, el próximo martes, el martes 21 de conexión.
llegado al final de nuestra transmisión de hoy. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy las gracias. Las gracias por haber hecho posible este programa del día de hoy, por habernos acompañado. A nuestros invitados, a mis compañeras, gracias por hacer posible este espacio de conexión Alzheimer. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, el martes 25 de abril a las 18:30, en otra hora de Conexión Alzheimer. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Muy buenas tardes.